Los 10 peores autos japoneses de todos los tiempos. Solemos pensar en Japón y nos vienen a la mente el Supra, el NSX y la perfección de la era de oro. Pero no todo ha sido precisamente de oro para la industria nipona. De hecho, hay uno que otro secreto oscuro y vergonzoso por descubrir. No todo fue fiabilidad legendaria. Hubo desastres de ingeniería, trampas mortales con ruedas y fracasos absolutos. Hoy exponemos el verdadero salón de la infamia. Estos son los 10 peores coches japoneses de la historia. Número 10. El Subaru 360, 1968 a 1970. Imagina tratar de conquistar el mercado estadounidense y que tu primer producto sea calificado por Consumers Report como no aceptable. Eso le pasó al Subaru 360. Fue uno de los primeros K-Cars o autos diminutos japoneses en llegar a Estados Unidos y fue una catástrofe. La revista declaró que era el coche más inseguro que habían probado jamás. Era tan lento que resultaba peligroso. Su motor de 2 tiempos generaba unos míseros 25 caballos de fuerza, tardando unos eternos 37 segundos en alcanzar los 80 km por hora. Pero su mayor pecado era la seguridad, o mejor dicho, la falta de ella. En una prueba de choque a solo 32 km por hora, el 360 simplemente se arrugó, demostrando tener la integridad estructural de una lata de refresco vacía. Los parachoques eran meros adornos y, en esencia, el auto era una pequeña cápsula mortal que no ofrecía ninguna protección real. Fue tan malo que Subaru casi desaparece del mapa estadounidense antes de que el modelo 1000 y más tarde el Legacy salvaran su reputación. Número 9. Suzuki Samurai, 1985 a 1995. Pocos coches han sido tan públicamente humillados por su seguridad como el Suzuki Samurai. Este pequeño y ágil 4x4 era popular por su capacidad todoterreno y su precio accesible hasta que Consumers Report entró en escena en 1998. La organización realizó la prueba de maniobra evasiva. Era un giro brusco en J y el Samurai mostró una aterradora tendencia a levantarse sobre 2 ruedas, amenazando con volcarse. El informe fue demoledor, y al igual que pasó con el Subaru, al Samurai también lo calificaron como no aceptable. El problema era su diseño fundamental, un centro de gravedad muy alto combinado con una distancia entre ejes corta y una vía estrecha. Aunque Suzuki demandó a la revista en un pleito que duraría años, el daño a la reputación fue instantáneo e irreversible. Las ventas se desplomaron, el público ya no veía un todoterreno divertido, veía una trampa mortal en las curvas, y el Samurai se convirtió en el símbolo del riesgo del vuelco en los sub de la época. Número 8. Daihatsu Charade, 1988 a 1992. Este coche no solo fue malo, fue un desastre tan absoluto que ayudó a expulsar a toda la marca Daihatsu del mercado estadounidense en 1992. Era su oferta subcompacta diseñada para competir con Civics y Corollas, pero fracasó en todos los aspectos imaginables. El rendimiento era el primer chiste. Su motor base de 3 cilindros y 1.3 litros producía unos patéticos 53 caballos de fuerza. Alcanzar los 100 km por hora le tocaba casi 17 segundos, convirtiendo la conducción en autopista en un ejercicio de puro terror, donde luchaba por mantener la velocidad y era superado por el tráfico moderno. Pero la lentitud ni siquiera era su peor defecto. La calidad de construcción era abismal. Las separaciones entre los paneles de la carrocería eran inconscientes, la pintura era fina y se desvanecía rápidamente, y los plásticos interiores se sentían quebradizos y se rompían solo con mirarlos. La fiabilidad era una broma. El motor quemaba aceite en exceso, el carburador requería ajustes constantes y el sistema eléctrico era primitivo y propenso a fallos. Número 7. Mitsubishi 3000 GT VR4, 1991 a 1999. En el papel, el 3000 GT V4R era el sueño de los 90.
Era un escaparate tecnológico que lo tenía todo. V6 biturbo, tracción total, dirección en las 4 ruedas y aerodinámica activa con unos alerones que se movían solos. La realidad, sin embargo, era la pesadilla de cualquier propietario. Mitsubishi le metió tanta tecnología que el coche colapsó bajo su propia complejidad. Además, era muy pesado para ser un deportivo. Pesaba más de 1.770 kilogramos, lo que hacía que sus 320 caballos de fuerza se sintieran lentos. El peso no era lo peor era que todo se rompía. La aerodinámica activa dejaba de funcionar, la dirección en las 4 ruedas fallaba, lo cual representaba una reparación de miles de dólares. Los turbos se fundían y la transmisión era débil. Los problemas eléctricos eran interminables y los costos de mantenimiento eran astronómicos. Muchas reparaciones eran tan complicadas que los mecánicos odiaban trabajar en ellos, y algunas incluso requerían sacar el motor entero. Fue un milagro de la ingeniería que se convirtió en una pesadilla de mantenimiento. Número 6. La Isuzu Trooper 1995 a 1997. Como un terrible déjà vu del caso del samurái, Isuzu se encontró en la misma situación de pánico por vuelcos. En 1996, Consumers Report volvió a etiquetar a un sub japonés como no aceptable, esta vez el Isuzu Trooper. Afirmaron que el popular sub, también vendido como Acura SLX, tenía una fuerte propensión a volcarse en sus pruebas de maniobra de emergencia. Isuzu furiosa contraatacó con una demanda masiva contra la revista, alegando que los resultados eran falsos. A diferencia de Suzuki, Isuzu de hecho ganó un veredicto inicial multimillonario, aunque luego fue anulado en apelación. Pero legalmente ganar no importó. En el Tribunal de la Opinión Pública, Isuzu ya había perdido. El estigma del vuelco se pegó al Trooper como pegamento. Sus ventas, que eran el pilar de la marca en Estados Unidos, se hundieron y nunca se recuperaron. Esta controversia fue uno de los clavos clave en el ataúd de la división de turismos de Isuzu en Norteamérica. Número 5. El Mazda RX-8, 2003 a 2012. Sigamos con este coche tan hermoso como trágico. Se trata del Mazda RX-8, que es un caso de genialidad en el chasis y desastre en el motor. Era una obra de arte, un coupé deportivo perfectamente equilibrado con puertas traseras suicidas únicas y un manejo sublime. El problema vivía bajo el capó, el motor rotativo Renesis. Aunque era suave y revolucionaba como un demonio, era el talón de Aquiles más grande de la década. El Renesis era famoso por 3 pecados capitales. Primero, un consumo de aceite voraz, y cuando hablamos de voraz nos referimos a 1/4 de aceite cada 1500 kilómetros. Segundo, su tendencia a inundarse de gasolina y no arrancar si lo apagas en frío. Y tercero, el fallo catastrófico de los sellos del ápice del motor, que a menudo ocurría mucho antes de las 10.000 millas, requiriendo un reemplazo completo del motor. Era un coche brillante que te garantizaba casi con certeza una factura de reparación de miles de dólares. Número 4. El Nissan Murano Cross Cabriolet 2011 a 2014. Esta es la respuesta a una pregunta que absolutamente nadie en ningún lugar del planeta hizo jamás. ¿Un sub crossover de tracción total, convertible y de 2 puertas? El Nissan Murano Cross Cabriolet es posiblemente uno de los fracasos de diseño más feos y sin sentido de la historia moderna. Al cortar el techo de un Murano, Nissan creó un monstruo estructural. El coche sufría de una flexión de chasis tan severa que vibraba y se retorcía al pasar por baches. Era desproporcionado y estéticamente confuso. Su maletero era minúsculo, volviéndose completamente inútil al bajar la capota de lona. Y para colmo, era ridículamente caro, costando significativamente más que un Infiniti G37 convertible. Fue un fracaso de ventas tan estrepitoso y tan universalmente ridiculizado que Nissan lo eliminó silenciosamente después de solo 4 años. Número 3. La Toyota Previa, 1990 a 1995.
Toyota intentó algo realmente ambicioso con su minivan huevo espacial de primera generación. Para maximizar el espacio interior, decidieron usar un diseño de motor central. El problema: el motor no estaba en la parte trasera, estaba debajo de los asientos delanteros, montado en un ángulo de 75 grados. Esto liberó un piso plano, pero creó una de las peores pesadillas de mantenimiento jamás concebidas. Los mecánicos temían trabajar en estas cápsulas. Para tareas básicas como cambiar bujías o el alternador, había que desmontar los asientos delanteros, levantar alfombras y acceder al motor a través de una escotilla. Además, esta minivan de 1.630 kilogramos era dolorosamente lenta, con solo 138 caballos de fuerza, tardando más de 13 segundos en llegar a 100 km por hora. La extraña ubicación del motor también causaba problemas de sobrecalentamiento y las transmisiones automáticas eran propensas a fallar. Número 2. El Subaru Legacy 1989 a 1994. Hoy pensamos en Subaru y vemos fiabilidad y tracción total. Pero esta primera generación del Legacy, el coche que debía lanzar a Subaru al mercado masivo, casi arruina esa reputación antes de empezar. En el papel tenía grandes ideas, tracción total estándar y un suave motor Boxer. En la práctica fue un desastre de fiabilidad. Su pecado capital fue una epidemia de fallos en las juntas de culata, una reparación costosa que a menudo ocurría antes de las 100.000 millas. Pero había más. Las transmisiones automáticas eran débiles y propensas a fallar. El óxido era un problema masivo. Estos coches se disolvían rápidamente en climas fríos. Los interiores eran baratos, la pintura era fina, y los gremlins eléctricos, como los motores de las ventanas, fallaban constantemente. Fue un coche de grandes ideas con una ejecución de fiabilidad terrible que dio dolores de cabeza a miles de propietarios. Y en el número 1, el Datsun B210 1973-1978. Este coche es el ejemplo perfecto de cuidado con lo que deseas. El Datsun B210 llegó a Estados Unidos justo a tiempo para la crisis del petróleo de 1973. Era increíblemente eficiente en combustible, lo que hizo que se vendiera como pan caliente. El problema es que para hacerlo barato y ligero, Datsun lo construyó con acero de calidad de una lata de aluminio y sin ninguna protección contra la corrosión. El B210 se ganó el apodo de cubeta de óxido. En el cinturón de sal de Estados Unidos, es decir, en los estados con nieve, estos coches comenzaban a mostrar óxido visible literalmente meses después de salir del concesionario. Los pasos de rueda, los pisos y los paneles de la carrocería simplemente se desintegraban y desaparecían. Era común ver un B210 de apenas 3 o 4 años con agujeros enormes. Aunque su motor era robusto, el coche se disolvía a su alrededor. Ahí los tienes, desde trampas mortales con riesgo de vuelco hasta pesadillas de ingeniería imposibles de reparar. Esta es la prueba de que incluso los gigantes cometen errores garrafales. Estos coches no son leyendas, son lecciones sobre lo que no se debe hacer en la industria. Son la gran mancha en el impecable historial de Japón. ¿Cuál desastre automotriz crees que faltó en esta lista? Te leo en los comentarios. Y para más contenido como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. ¡Nos vemos en el próximo video!